La madrugada del 8 de marzo de 2014, en el aeropuerto internacional de Kuala Lumpur, todo parecía normal. El vuelo MH370 con destino a Beijing, China, estaba listo para despegar. A bordo había unas 239 personas, 227 pasajeros y el resto era parte de la tripulación. Todos se disponían a realizar lo que parecía ser un vuelo de rutina de casi 6 horas. Pero lo que comenzó como un viaje ordinario terminó convirtiéndose en uno de los mayores misterios de la aviación moderna. Hoy te voy a revelar cada detalle de lo que sucedió en aquel trágico suceso. Pero antes, si te apasionan los misterios y el true crime, te invito a suscribirte y activar la campanita para no perderte absolutamente nada. Este octubre será más oscuro de lo que imaginas. Dicho esto, comenzamos. Era la madrugada del 8 de marzo de 2014. En el aeropuerto internacional de Kuala Lumpur, el bullicio característico de pasajeros y aviones en movimiento llenaba el ambiente. Nadie sospechaba que en cuestión de horas, este mismo lugar se convertiría en el epicentro de uno de los misterios más insondables de la historia moderna. El vuelo MH370 estaba listo para partir a Beijing. Era un vuelo regular, uno de tantos que la aerolínea realizaba en su ruta diaria. Los preparativos, la revisión de seguridad y el abordaje transcurrieron con total normalidad. Nadie a bordo podía llegar a imaginar que este sería el último contacto que tendrían con el mundo tal y como lo conocían. Como ya os he mencionado al principio del vídeo, a bordo había unas 239 personas, de las cuales 227 eran pasajeros y 12 miembros de la tripulación, gente de diversas nacionalidades, mayormente de origen chino, pero también algunos malayos, indios, australianos y europeos. Había familias, hombres de negocio, turistas y también trabajadores que regresaban a casa. Para ellos era simplemente un vuelo más, un tránsito entre puntos en el mapa que les llevaría a su destino. Pero para el destino, este vuelo estaba destinado a la oscuridad del misterio. Los pilotos, por otro lado, eran experimentados y respetados en la industria. Zahari, el capitán al mando, tenía 53 años y más de 18.000 horas de vuelo en su historial. Su reputación como profesional era totalmente intachable. De hecho, Zahari no solo era un veterano en el aire, sino que en su tiempo libre había convertido su casa en un pequeño santuario de aviación. Había montado un simulador de vuelo en su casa, donde éste practicaba rutas, procedimientos, amaba volar. Junto a él estaría el primer oficial Farik, con 27 años y con alrededor de 2.800 horas de vuelo. Farik era más joven y menos experimentado, pero estaba encaminado a convertirse en un piloto bastante destacado. Era su primer vuelo en un Boeing 777 en una ruta internacional. Probablemente estaría emocionado por la oportunidad. Los dos formaban una dupla que, en teoría, representaba lo mejor de la aviación comercial. A las 12:41 de la mañana, el MH370 comenzaría a rodar por la pista. Aceleró, despegó y comenzó su ascenso hacia la altitud de crucero. La operación inicial fue totalmente impecable y en la cabina, los tripulantes ya comenzaban a preparar los servicios para los pasajeros, mientras que, por otro lado, el avión ganaba altura rápidamente. Poco a poco la aeronave se niveló a los 35.000 pies sobre el nivel del mar, una altitud estándar para un vuelo comercial. Hasta este momento todo estaba dentro de lo esperado. El avión volaba hacia una ruta establecida, dirigiéndose hacia el norte sobre el mar de China Meridional, según el plan de vuelo aprobado. Alrededor de la 1 de la mañana, un mensaje de vuelo automático fue enviado por el sistema de comunicaciones del avión, indicando que todo estaba en orden. Los sistemas funcionaban perfectamente y los pasajeros se encontraban cómodos, algunos quizás dormidos y otros leyendo o viendo películas. Para todos los efectos, era un vuelo como cualquier otro. A la 1:20, el avión llegó a un punto crucial, el borde del espacio aéreo malasio, donde debían transferir el control de vuelo a Vietnam. Este procedimiento es estándar y ocurre en miles de vuelos cada día. Los pilotos de cada aeronave se despiden del centro de control y son recibidos por el siguiente, siendo en ese momento donde se escucharía la última transmisión de radio desde la cabina del MH370. Con una voz tranquila y segura, el capitán o el primer oficial dijo: «Buenas noches, Malasia 370». Un breve adiós que indicaba que estaban listos para cambiar de frecuencia. Esa sería la última vez que alguien escucharía hablar
al vuelo MH370. Todo en ese momento seguía siendo completamente normal desde la perspectiva de los controladores aéreos de Malasia. Se despidieron del vuelo y esperaron a que el equipo de control vietnamita cogiera el relevo, pero sin saberlo, acababan de presenciar el último contacto conocido de la aeronave. En cuestión de minutos, el avión desapareció sin dejar rastro. El vuelo MH370 sería su vuelo hacia Beijing, o al menos eso era lo que todo el mundo esperaba. Pero a la 1:20 de la mañana, algo impensable ocurriría. El transpondedor del avión, el dispositivo que se encargaba de transmitir su posición a los radares civiles, se apagó. Sin aviso, sin señal de socorro. Era como si el avión habría desaparecido en medio de la nada. En ese momento, el control aéreo de Kuala Lumpur perdería la capacidad de poder rastrear el vuelo. Pero esta desconexión, aunque perturbadora, no generó alarmas inmediatas. No había indicios de un accidente, ni de fallos mecánicos, por lo que los controladores malayos asumieron que el avión simplemente podría haber tenido algún problema de comunicación menor. A menudo, las tripulaciones restablecen el contacto rápidamente en casos como este. Sin embargo, el MH370 nunca lo hizo. Por otro lado, el avión debía entrar en contacto con los controladores aéreos de Ho Chi Minh, en Vietnam, ya que el vuelo cruzaba la frontera entre el espacio aéreo de Malasia y el de Vietnam. Pero por desgracia, la llamada no llegó. Los controladores vietnamitas intentaron repetidas veces entrar en contacto con el vuelo, pero no obtuvieron respuesta. No había señales de advertencia, ni una llamada de emergencia, ni siquiera una señal de auxilio. No había absolutamente nada. Con el paso de los minutos, el silencio comenzó a tornarse inquietante. Los controladores aéreos de Vietnam y Malasia intentaron conectarse con el vuelo MH370 de múltiples formas, pero no conseguirían absolutamente nada. El avión no estaba en ningún radar, ni siquiera como un eco lejano. Y lo más desconcertante es que ningún piloto cercano reportó haber visto o escuchado algo fuera de lo normal. Con cada minuto que pasaba, la preocupación iba en aumento. El MH370 no daba señales de vida. Y lo más extraño es que nadie en tierra sabía que el avión no solo había desaparecido del radar, sino que había hecho algo mucho más desconcertante. Cambió de rumbo. Menos de 3 minutos después de que el transpondedor se apagara, el vuelo MH370 comenzó un giro súbito hacia el oeste. Este giro no fue una maniobra accidental, ni una consecuencia de una emergencia evidente. Fue una maniobra deliberada, ejecutada con precisión por alguien en control de la aeronave. Y las preguntas aquí eran ¿quién estaba en control? ¿Por qué haría esto? Estas preguntas comenzarían a atormentar a los investigadores en los próximos años. El avión comenzó a volar en una dirección completamente opuesta hacia su destino original, dejando atrás su curso hacia Beijing. Lo que en un principio parecía un fallo técnico menor, ahora se perfilaba como un giro oscuro en la historia de la aviación moderna. El vuelo MH370 estaba fuera de su curso, en medio de la nada y sin contacto alguno con el mundo exterior. Nadie fuera del avión podría saber lo que estaba ocurriendo a bordo. Pero aquí es donde el misterio se profundizaría más. Mientras que los controladores civiles perdían totalmente el rastro del avión, los radares militares de Malasia continuaron detectándolo, pero de manera más limitada. A diferencia de los radares civiles, los radares militares no dependen de un transpondedor para poder rastrear objetos en el cielo. Pueden identificar aviones a través de la detención de sus ecos de radar. El MH370, aunque no respondía, aparecía en uno de estos radares como un objeto sin firma, haciendo movimientos erráticos. Lo más desconcertante de todo es que el avión no estaba en su curso normal. Volaba de regreso sobre la península de Malasia. El vuelo MH370 pasó justo por las costas malayas, pero, sorprendentemente, ningún avión militar fue enviado para interceptarlo. Las fuerzas aéreas malasias no actuaron. Nadie disparó una alarma. El avión pasó totalmente inadvertido. Aunque no había una explicación oficial para esta omisión en la respuesta militar, algunos sugirieron que los operadores de radar simplemente asumieron que el avión era un vuelo comercial que había perdido el contacto y que eventualmente lo recuperaría. Pero esa suposición
sería totalmente catastrófica. El avión siguió volando en la península de Malaca en la oscuridad de la noche. Cruzó la península y comenzó a volar hacia el noroeste en dirección a las Islas Andamán. Durante este tiempo, el vuelo MH370 estuvo en el aire sin ser identificado, sin responder y sin que nadie supiera a ciencia cierta hacia dónde se dirigía. Era como si habría sido tragado por alguna grieta en el cielo. Durante casi una hora, el avión continuó su misterioso vuelo sobre Malasia y el estrecho de Malaca sin contacto con el mundo exterior. No había señales de alerta de los pasajeros, ni llamadas de emergencia, ni mensajes de texto que indicaran que algo andaba mal. Esta ausencia de comunicación llevó a los investigadores a preguntarse si el avión estaba siendo pilotado de manera consciente o si una emergencia médica, como la hipoxia, había dejado a la tripulación y los pasajeros inconscientes con el avión volando en piloto automático. Pero las preguntas eran muchas y las respuestas pocas. A las 2:20 de la mañana, el avión finalmente salió del rango de los radares militares malayos. Era la última vez que se vería el vuelo MH370 en cualquier radar civil o militar. En este punto, había recorrido cientos de kilómetros fuera de su curso original y estaba volando hacia una región completamente desolada. Nadie podría predecir hacia dónde se dirigía. Mientras todo el mundo dormía, el vuelo MH370 ya se había desvanecido. La desaparición del vuelo MH370 activó una respuesta internacional inmediata. A primera hora de la mañana, el 8 de marzo de 2014, familiares y amigos de los pasajeros comenzaron a preocuparse al ver que el avión no llegaba a la hora prevista a Beijing. Las llamadas a la aerolínea se multiplicaron, pero nadie tenía respuesta, y tiempo después la compañía anunciaría oficialmente que había perdido el contacto con la aeronave. A partir de ese momento comenzó una de las mayores operaciones de búsqueda en la historia de la aviación. El área de búsqueda se centraría en el mar de China Meridional, el lugar donde el avión fue visto por última vez por los radares civiles antes de que el transpondedor se apagara. Pero a pesar de los esfuerzos de Malasia, Vietnam y varios países cercanos, no encontraron absolutamente ningún rastro de la aeronave, ni una señal, ni un fragmento, nada. Esto llevaría a expandir la búsqueda sobre el estrecho de Malaca, una zona marítima compleja y vasta, pero tampoco aquí encontraron absolutamente nada. El factor más desconcertante llegaría cuando el Inmarsat, una compañía de comunicaciones por satélite, reveló que el MH370 había continuado emitiendo señales intermitentes de su sistema de comunicación satelital hasta 7 horas después de su desaparición de los radares. Esto significaba que el avión había estado volando durante horas en una dirección desconocida, y en lugar de aclarar el misterio, lo profundizó todavía más. Por otro lado, estas señales no podían determinar la ubicación exacta del avión, pero sí sugerían dos posibles rutas, una hacia el norte, hacia Asia Central, y otra hacia el sur, hacia el Océano Índico. Sin más pistas claras, la atención se centraría en el Océano Índico Sur, una vasta y remota extensión de agua, debido a que uno de los descubrimientos claves en esta etapa fue que el avión, aunque había dejado de transmitir su ubicación por GPS, seguía enviando una señal de ping a través del sistema de comunicación satelital Inmarsat, como ya te he dicho antes. A partir de este análisis se estableció un nuevo posible lugar de caída, pero el área de búsqueda era vasta, una de las más remotas y peligrosas del planeta, con profundidades oceánicas que alcanzaban los 4.000 metros. Las condiciones climáticas eran extremas, y encontrar el avión en esas aguas se convirtió en una tarea titánica. Mientras la búsqueda física continuaba, en los medios de comunicación y en Internet comenzaron a surgir múltiples teorías de lo que habría podido suceder con el vuelo MH370. La naturaleza inexplicable de su desaparición alimentó la imaginación de la gente. Por ejemplo, una de esas primeras teorías era la de que el avión podría haber sido secuestrado. Algunos creían que alguien a bordo, o inclusive algún personal del equipo, podría haber secuestrado el avión y desviarlo con algún propósito oculto. De hecho, esta teoría fue reforzada cuando se descubrió que 2 pasajeros
habían montado en el avión con pasaportes robados, aunque más tarde se descubriría que estos dos pasajeros no estaban involucrados en ningún acto terrorista. Otra posibilidad era que el avión habría sufrido algún tipo de fallo catastrófico que dejó a la tripulación totalmente incapacitada. Algunos expertos propusieron que podría haber habido un incendio a bordo, lo que llevó a una pérdida de presión en la cabina, dejando a todos inconscientes mientras el avión continuaba volando en piloto automático hasta que se quedó sin combustible. La siguiente teoría fue quizás la más controvertida, pues algunos investigadores comenzaron a sospechar del capitán Zaharie, sugiriendo que podría haber desviado el avión intencionalmente con el propósito de suicidarse y llevarse con él a todos los pasajeros. Aunque no se encontraran pruebas concluyentes de un motivo, el comportamiento del avión tras la pérdida de contacto parecía sugerir una desviación deliberada, y como en muchos casos sin resolver, surgieron también teorías de conspiración que implicaban a los gobiernos. Algunos sugirieron que el avión fue derribado accidentalmente por fuerzas militares y su desaparición fue encubierta, mientras que otros creían que el avión había sido secuestrado para algún oscuro propósito geopolítico. Durante meses, la búsqueda del avión por el Océano Índico continuó sin descanso, pero también sin resultados. Fue un proceso costoso, difícil y también frustrante, sobre todo para las familias que todavía mantenían la esperanza de poder recibir alguna respuesta. Finalmente, el primer gran avance llegó en julio de 2015, cuando un flaperón, una parte del ala del avión, fue encontrado en la isla de Reunión, en la parte del Océano Índico Occidental. Tras análisis detallados, pudieron determinar que esa pieza era parte del avión MH370. De hecho, fue el primer indicio físico que confirmaría que el avión había terminado en alguna parte del Océano Índico. A lo largo de los siguientes años, otros restos siguieron apareciendo en las costas del Océano Índico, lo que respaldó aún más la teoría de que el avión había terminado en esa vasta región. Sin embargo, a pesar de estos hallazgos, la mayor parte del avión sigue sin aparecer. Las búsquedas submarinas intensivas, llevadas a cabo por gobiernos y empresas privadas, han llegado a rastrear más de 120.000 kilómetros cuadrados de océano, pero el fuselaje del avión, las cajas negras y la mayoría de los restos siguen perdidos en las profundidades. A más de una década de la desaparición del vuelo MH370, el caso sigue siendo uno de los más desconcertantes de la historia de la aviación, y el misterio continúa siendo objeto de debate en la comunidad internacional. ¿Fue un acto deliberado por parte del piloto? ¿Un error mecánico devastador? ¿O algo más oscuro que todavía no han llegado a descubrir? Aunque la búsqueda oficial se ha detenido, el misterio del MH370 sigue resonando en la cabeza de muchos, y hasta que se resuelva, seguirá siendo un enigma fascinante y a la vez aterrador, pues es un símbolo de cómo, incluso en una era de tecnología avanzada, el mundo todavía puede llegar a perder un avión sin dejar rastro. Si te ha intrigado este caso tanto como los crímenes, déjate un like y suscríbete. Este octubre los misterios no paran y todavía hay muchos más por descubrir.